Hoy estoy caminando en el parque. La primavera comenzó aquí en Francia y estaba pensando en los trabajos que tuve desde que llegué aquí a Francia. Fueron 5 trabajos y quiero explicarles un poco cómo los encontré, cómo fue mi proceso de adaptarme a cada trabajo y cuál de esos trabajos fue el más duro. La verdad, casi ninguno necesita un buen nivel de francés como yo lo hubiera pensado cuando llegué aquí. Pero antes de eso quiero mostrarles un poco el parque para que observen cómo es la vida en Francia un domingo cualquiera. Empecemos por el primer trabajo que tuve aquí en Francia. Fue ser niñera y este trabajo lo conseguí en un grupo de Facebook. La verdad, uno pensaría que Facebook es muy anticuado, que nadie utiliza, pero la verdad sirve mucho como de la ciudad. Hay grupos de la ciudad, como por ejemplo Lyon, entonces hay padres escribiendo que necesitan a alguien para tal día. Entonces la entrevista es mucho más fácil, es mucho más personalizado, entonces lo puedes ver rápido. Y así fue como yo encontré ese trabajo. Y me pareció interesante porque era una familia francesa, podía adentrarme un poco en la cultura francesa y me ayudó mucho también conocer a la familia porque ellos me enseñaban a hablar un poquito francés. La niñita tenía 4 años y el niño tenía 7, entonces me encantaba porque yo me quedaba a cargo prácticamente de todo el día. Eran como 3 veces a la semana, pero esos 3 veces a la semana me quedaba yo a cargo porque el papá trabajaba y la mamá viajaba siempre al extranjero porque su trabajo siempre era viajar. Entonces este trabajo me encantó por eso, porque aprendí mucho de la familia francesa, su alimentación, qué tipo de alimentación consumen y también pues cómo los niños te pueden ayudar a aprender el francés. Y yo era prácticamente como su mamá porque hacía actividades, iba con los niños a verlos y los niños eran como que me quedaban viendo en las actividades a mí, lo cual por un ladito me parecía súper tierno y por otro lado me rompió un poco el corazón porque a veces piensas pues que los niños a veces queremos darle todo lo que es material, pero a veces los niños lo que necesitan es que las mamás estén presentes. Obviamente esto no lo digo desde un lado superior ni nada, simplemente es como una reflexión. Y algo bizarro que me pasó en este trabajo fue que un día la niña me dijo, de 4 años, me dijo, quisiera que no vengas a trabajar con vestido porque no es muy bueno que vengas a trabajar con vestido, pero yo nunca había ido a trabajar con vestido, pero como yo me empecé a preguntar como una niña de 4 años tiene esas ideas de que yo no vaya a trabajar con vestido, porque uno porque era invierno y otro porque no había razón. Eso me pareció muy raro, pero bueno, lo dejé. Y en este trabajo me fui porque encontré otro trabajo donde me podían dar mucho más horas, porque si bien es cierto, yo trabajaba aquí 3 veces a la semana, era casi todo el día, pero eran muy poco. Entonces encontré otro trabajo en lo cual más me convenía, o tal vez porque, si bien es cierto, niñera es súper fácil, pero tienes que estar 100% pendiente, o sea, que se quemen, que pase algo, o sea, pendiente al 100%. Y a veces cuando son niños de otras personas, a mí misma me pasa, me estresa un poco esa situación que tal vez estoy haciendo algo mal o algo así, entonces como que me estresaba un poquito esa situación y justo encontré otro trabajo y dije, mejor me voy a otro trabajo donde no tenga que implicar vidas humanas, porque eso es lo que a mí me estresa un poco. Y realmente esa es la experiencia que tuve y para esto no necesité, la verdad, francés, fue mi primer trabajo, por eso no necesité absolutamente nada más que tener disposición a trabajar y ganas, la verdad. Y ellos me dijeron eso, o sea, no necesitamos que hables francés, necesitamos que hagas las cosas que tienes que hacer con los niños, te dejamos un horario, me dejaban un horario escrito, cómo se deben cumplir y la única regla que no querían cumplir los niños era hacer siesta. Eso está como obligado, pero ellos no querían hacer siesta. Y bueno, eso fue mi trabajo, mi primer trabajo. Realmente recuerdo y todavía los extraño a los niños porque me había encariñado un poco. Y ahora pasemos al siguiente trabajo. El segundo trabajo que tuve fue haciendo inventarios. Básicamente vas a las tiendas o supermercados a contar los productos, cuánto quedan o cuánto queda en stock. Eso es básicamente el trabajo y de este trabajo me encantaba que no había que hablar mucho francés y era un trabajo en horario normal y eso me gustaba, pero también justamente por ese tema renuncié porque sentía que al no hablar, no tener contacto con las personas, no podía avanzar mi nivel de francés y la verdad es necesario avanzar tu nivel de francés, aunque realmente si quieres solo trabajar, este trabajo me parece súper liviano, súper solo contando los productos, entonces se ve súper tranquilo, pero también a veces necesitas como movilidad o si no ir en la noche, entonces era como, porque mayoría funcionan de noche, a partir de las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana o las 12 de la noche, entonces eso hacía que alguien me tenía que recoger o pues buscar un transporte, ellos me traían como a un cierto lugar donde yo pueda regresar a mi casa, pero pues no era tan seguro todas las noches, entonces por ese tema cambié a mi siguiente trabajo, pero ese trabajo duré muy muy poco la verdad por ese tema, porque pues no tenía un transporte, pero si tienes movilidad propia y sabes manejar, creo que este trabajo sería perfecto, perfecto, o eres hombre también, porque si eres hombre, pues
No es que los hombres no les va a pasar nada, pero es mucho más segura. Por ejemplo, pues cuando caminas en las noches y yo a veces me siento un poquito más vulnerable que tal vez siendo hombre. Entonces creo esto sería un trabajo perfecto para las personas que no tienen miedo y que para las personas que su prioridad no es hablar francés, sino su prioridad es como un trabajo bueno y que te pagan bien también. Porque te dan un poco de prima si trabajas en la noche, porque el trabajo de noche tiene otro costo. Y mi tercer trabajo fue en un restaurante peruano. Esto me encantó porque pues me adentraba un poco a lo peruano que extrañaba ya después de casi un año y medio de estando aquí en Francia. Extrañaba algo de Perú, entonces como que cocinar, sentir el olorcito de la comida peruana me llamó mucho la atención y ahí trabajé de mesera. Y la verdad me encantó también porque hablábamos casi todos español, pero al momento de servir, pues no necesitabas mucho francés. La verdad es el miedo que yo tenía, que no estaba como al nivel para trabajar de mesera en un restaurante, pero la verdad no es así. Hay una carta y las personas también que van casi siempre son amables. Cuando no son zonas turísticas, creo que pueden probar. Y la verdad es que no tengan miedo, prueben en un restaurante y no necesariamente estás obligado a hablar, a tener un buen nivel de francés. Y creo yo no hablo inglés, por ejemplo, lo cual a mí me dificultaba mucho más, pero si estoy en un lugar local como Lyon, Rennes o Bordeaux, creo que es un buen lugar para que ustedes puedan comenzar a trabajar sin el miedo de decir, bueno, no sé hablar francés y pues para trabajar atención al cliente es necesario aprender a hablar un buen nivel de francés. La verdad es que no, y además avanzas mucho ahí porque pues las personas te hablan todo el tiempo en francés, avanzas a escuchar, avanzas también el hablar, porque obviamente hay algunos productos que ya no los conocías y ya empiezas a conocer, adaptarlo y en tu día a día, entonces como que eso me ayudó también a hablar mucho, avanzar en mi nivel de francés, así que yo les recomendaría no pasarse por ahí. Y de ese trabajo me fui, creo que porque, mi titre de séjour se había vencido, entonces pues necesitaba renovar y me tomaron mucho tiempo, así que este trabajo me fui por eso y así pasamos a mi cuarto trabajo. Otro trabajo que tuve fue un trabajo limpiando y este fue un trabajo, acá le llaman interim, es como que por poco tiempo y fue limpiando oficinas, fue limpiando escuelas. Es el trabajo creo que más duro que he tenido, es un trabajo muy físico y casi no hablas tampoco con las personas, es un poco aislado porque cada uno hace su trabajo, cada uno avanza su trabajo y mayoría de las personas que toman este trabajo son personas que tal vez no, todavía tampoco igual que yo no hablan muy bien francés, entonces en este trabajo realmente te sientes un poco aislado y así que me sentía aislada en este trabajo, pero me ayudó mucho pues para ganar dinero. Obviamente que creo que es lo más importante para poder vivir en otro país, porque si no, sin un trabajo, sin dinero, no puedes vivir. Entonces en trabajar en limpieza me ayudó para eso y también como aprendizaje para decir, wow, limpiar es de los trabajos muy fuertes. Y también es súper sacrificado por lo que son productos químicos y todo. Y realmente sí, de este trabajo sí, no les recomendaría tanto. Si es muy por necesidad, pues sí, pero realmente creo que es muy fuerte. Trabajé muy poquito tiempo en esto y es súper fácil encontrar este trabajo si realmente quieres también. Hay muchos interims, hay muchas agencias de interim donde dices quiero limpieza y te van a aceptar sí o sí. Y también hay algo, eso lo aprendí después, que hay interim para trabajar en casas, o sea, vas a limpiar a casas. Y eso es mucho más fácil, así como que el trabajo no es como un poco industrial, como ir a una escuela, a un colegio. Entonces ahí puede ser como que sea mucho mejor. Si en ese caso tú encuentras un trabajo así, sería de ese lado. Yo te recomendaría de ese lado porque trabajar en escuelas o eso es muy complicado, la verdad. Y es muy cansado, entonces les recomendaría tomar más por el lado tal vez de casa o planchar. Es algo también que acá mucho buscan. Finalmente, mi último trabajo es cajera en un supermercado. Y ese trabajo me encanta y realmente es algo que amo hacer porque hablas con mucha gente todos los días y yo trabajo en un supermercado un poco familiar, no tan grande, entonces al ser un supermercado así, hace que puedes tener tiempo para las personas y no es como que hay mucha gente pasando y viniendo y eso me encanta la verdad y creo que es este mi trabajo actualmente que estoy mucho más tiempo y este trabajo lo conseguí también en un grupo de Facebook. También lo conseguí en un grupo de Facebook. Estaba aquí en Lyon, hay un grupo que dice trabajos de la estación y la verdad hay un tip aquí que les quiero dar. La mejor época para buscar trabajo es en verano, en las vacaciones de verano, julio, agosto. Ahí como que todo el mundo se va de vacaciones, renuncia a su trabajo y hay muchas personas que están desesperadamente buscando un trabajador. Entonces tú llegas ahí como un angelito y aprovechas el pánico y te quedas ahí y fue así que encontré este trabajo porque la señora estaba muy desesperada porque se habían ido de vacaciones todas, porque algunos renuncian y se van, no les importa. Entonces pues las vacaciones de verano porque todo el invierno te la pasas encerrada trabajando y obviamente si en tu trabajo no te quieren dar permiso, pues las personas deciden irse de vacaciones a disfrutar la vida porque aquí en Francia todo el mundo disfruta las vacaciones. Aquí en Francia hay una gran cultura de vacaciones, no es como en Latinoamérica. Nosotros, bueno, en Perú
yo nunca salí de vacaciones. Mis vacaciones era ir a mi familia y no irme a la playa a disfrutar. La verdad, eso no era mis vacaciones. Y aquí en Francia, sí. Entonces, esa época, julio y agosto, ustedes aprovechen en buscar un trabajo y ahí van a encontrar. Y yo encontré así mi trabajo. Y luego me citaron al día siguiente y fue súper rápido. Al día siguiente me citaron, me dijo, ven a la entrevista, fui a la entrevista. Ellos hablaron, ellos vieron que yo no tenía como un buen nivel de francés, pero me dijo, no importa, no importa, vas a aprender, aquí todos aprendemos. Y así fue que me aceptaron en este trabajo y la verdad hasta ahora mejoré un montón. Yo pienso porque el estar en contacto todos los días con las personas, el, el atender, el contar números, el realmente te ayuda mucho, mucho, mucho. Y las personas son muy amables, la verdad, te preguntan de dónde vienes, qué haces por la vida, entonces como que genera conversación. Entonces eso me encantó de este trabajo. Y en este trabajo el pago es más o menos bueno, el horario sí es muy, muy bueno, trabajo desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, entonces pues tengo como en la mañana libre y en la tarde como que trabajo y entonces como que mi vida está muy paralelo. En la mañana voy al gimnasio, hago mi vida y después almuerzo, comiendo bien, me cocino bien, entonces como que ahorita en este momento de mi vida siento que estoy en un momento laboralmente muy, muy, muy bien. Ahora, mirando hacia atrás, creo que todos estos trabajos hacen parte de mi historia aquí en Francia y la verdad creo cuando llegas a otro país, estás comenzando, estás empezando de nuevo y la verdad no importa dónde empieces, lo importante es seguir avanzando y para tener una vida en el futuro mucho mejor. Y a todas las personas que comienzan este 2026 con algo nuevo o mudarse de país, realmente les deseo lo mejor y sé que lo están haciendo por algo mejor. Y esta fue mi experiencia de trabajo en Francia. Espero les pueda ayudar o guiar un poco en su búsqueda de trabajo o empezar una vida aquí en Francia. Chao, hasta la próxima.